verso número 42. Verso número 42. Santo. Si usted lo tiene, dígame amén. Le voy a predicar por el tema, y será el tema de todo este año en esta iglesia: viviré sometido a su voluntad. Viviré sometido a su voluntad. Me guiará. Viviré sometido a su voluntad, y el subtema: su voluntad me guiará. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vamos a desarrollar ese tema hasta donde Dios nos permita llegar hoy, hermanos. Y denle la mano el que le queda al lado, al frente y atrás, y dígale: viviremos sometidos a la voluntad del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta noche voy a predicar tu palabra, y te suplico que me permitas predicar esta palabra con autoridad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con unción, dámela, Dios mío, con esa unción de tu Espíritu, a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetre, Señor mío, hasta la profundidad de cada corazón que la ha de escuchar aquí en este templo, y a través de las radios y a través de la televisión en esta hora. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Recuerde que los bancos no apagan el fuego, que se sentó el cuerpo pero no la lengua. Mira a ver si usted puede alabar al Señor sentado en esta noche. ¿Se puede alabar al Señor sentado en esta noche? Seguro que se puede. Se sentó el cuerpo pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y adoración ante la presencia del Señor. Existen dos tipos de voluntad: la nuestra y la de Dios. O sea, la humana y la divina. Hablemos primero de la humana, para hablar después de la divina. El diccionario nos dice, hablando de la parte humana, que la voluntad es la capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. Dice que es el deseo o intención de algo que se puede desear o no se puede desear. Existe lo que se llama la última voluntad, que es como se le llama a las instrucciones que da una persona antes de morir. Por ejemplo, cuando una persona tiene un testamento, se dice que ese testamento de esa persona fue su última voluntad. La voluntad también es la capacidad humana para esforzarse lo necesario al hacer una cosa. Hay personas que a veces son muy inteligentes, pero no tienen la voluntad suficiente para, por ejemplo, estudiar en una universidad. Y a veces personas que son menos inteligentes que ellos estudian, se gradúan, y quien es más inteligente nunca llega a hacerlo, porque le hace falta voluntad. Así que la voluntad es la capacidad que puede poseer un ser humano para esforzarse lo necesario para lograr una meta. También se le llama voluntad a la disposición de una persona hacia los demás,
Y hablando de la voluntad humana, se dice que dentro del ser humano existe lo que le llaman buena voluntad y mala voluntad. La buena voluntad es la disposición que tiene una persona para hacer bien las cosas. Y la mala voluntad es la disposición de una persona a no hacer el bien. Así que en el ser humano la voluntad o esa capacidad para decidir lo que se desea se manifiesta de dos formas. Se manifiesta de forma buena o de forma mala. Cuando se manifiesta de buena forma, se dice que esa persona tiene buena voluntad. Cuando se manifiesta de una mala manera, se dice que en esa persona hay una mala voluntad. La Biblia reconoce la existencia de la voluntad humana como la facultad que Dios le concede a una persona para elegir. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, verso número 6, la Biblia dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Cuando ella hizo eso, ella estaba ejerciendo su voluntad. Ella deseó hacerlo y ella lo hizo. La Biblia dice en el Salmo 110, verso 3, hablándonos acerca de la voluntad humana como la facultad que posee una persona para elegir lo que va a hacer. Dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Hablando del pueblo de Dios, se ha de ofrecer al Señor en el día de su manifestación de forma voluntaria. La Biblia nos muestra a nosotros cómo hacer que la voluntad nuestra esté en armonía con la voluntad de Dios. Le voy a leer un versículo que después lo vamos a usar mucho más adelante, pero lo quiero leer ahora. Es cuando Cristo le dijo a sus discípulos en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando la Biblia habla eso y habla de la carne, de una carne débil, está hablando de una carne que manifiesta su voluntad. Pero cuando los manda a orar y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación, les está revelando parte del secreto para que la voluntad nuevo, internamente hablando, por el solo hecho de su voluntad. Por eso que usted ve que a un ser humano lo pueden meter en un centro de rehabilitación. Y tú puedes meter a un adicto a droga a un centro de rehabilitación. Puedes meter a un alcohólico a un centro de rehabilitación. Y puedes meter a una persona con diferentes problemas en Alcohólicos Anónimos, lo que tú quieras. Y tú puedes tratar de condicionar un estado de comportamiento humano donde la persona tal vez pueda abandonar un vicio. Pero sin embargo, aunque abandone el vicio, todavía le quedan un montón de cosas malas con las cuales no puede romper. ¿Por qué? Porque tú puedes cambiar un hábito de una persona, pero algo que tú no puedes transformar en una persona es la inclinación que esa persona tiene por su propia voluntad de pecar. Porque para que una persona abandone la inclinación que tiene hacia el pecado, tiene que tener un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no es producido por voluntad humana. El nuevo nacimiento es producido por la voluntad de Dios. De Dios es el que cambia a una persona. Y por eso es que todo aquel que ha procurado cambiar sin tener a Dios y sin buscar a Dios y sin poner a Dios como
esencial y central de su vida para ese cambio, termina fracasando. Porque la única persona que puede transformar a un hombre y convertirlo en una nueva criatura es el Cristo que durante todo este año hemos predicado desde el altar de esta iglesia. Así que el hombre es incapaz por su propia voluntad de producirse a sí mismo un nacimiento espiritual. El hombre es incapaz de hacer el bien aparte de Dios. Y estoy hablando, hermano, no de hacer cosas buenas. Estoy hablando que el único que puede realmente hacer que la inclinación del alma de una persona sea de continuo el bien es Dios. Ningún hombre se puede producir eso a sí mismo. Y la Biblia lo dice, la Biblia dice en Romanos capítulo 7, verso 18, el apóstol Pablo hablando, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no, el hacerlo. Y ahí él refleja la batalla que existe en la carne cuando una persona quiere hacer el bien, pero no puede. No puede, ¿por qué? Porque la voluntad humana no puede transformar a una persona por dentro. El único que transforma es Dios. El único que determina, que escoge, es Dios. Romanos capítulo 9, versos 15 al 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora fíjese, hermano, eso lo que quiere decir es que el único que le da oportunidades a los hombres para ser salvos es Dios. ¿Cuánto me están oyendo? O sea, usted no escoge salvarse. Dios escogió salvarlo a usted. Y lo que Dios hace es que Dios le da a usted oportunidades. Y usted usa su voluntad para aceptar la oportunidad que Dios le da o para rechazarla. Pero usted no se da a usted mismo oportunidades de salvación. O sea, no existe tal cosa cuando algunas personas dicen, yo no lo voy a aceptar hoy, pero mañana yo vengo y lo acepto. Porque la oportunidad de mañana usted no sabe si usted la va a tener. Porque usted no escoge darse la oportunidad. El que escoge darle la oportunidad a usted es Dios. Y yo he dicho muchas veces desde el altar que Dios con el hombre tiene por lo menos la obligación de darle una oportunidad. Fuera de ahí, lo demás es un regalo. Pero Dios está obligado por su palabra a sí mismo de darle al hombre la oportunidad de ser salvo. Ahora, por lo menos le puede dar una oportunidad. El problema es que nadie sabe cuándo Dios le está dando la última oportunidad. Y a veces hay personas que dicen, a veces hay personas que están sintiendo el toque de Dios, que Dios los ha tocado, lloran, sienten algo en el corazón que se les está moviendo por dentro. Y entonces esas personas vienen y dicen, no, yo siento el toque de Dios hoy, pero yo no me voy a convertir hoy, yo lo voy a dejar para mañana. Y vienen mañana y entonces dicen, ay, yo no sé, yo ayer dije que lo iba a aceptar hoy por lo que yo sentía. Pero sin embargo, yo no siento hoy lo que sentí ayer. Y tú no sientes hoy lo que sentiste ayer, porque nadie puede provocarse a sí mismo la oportunidad de salvación. La oportunidad de salvación, el único que la otorga es Dios. El hombre no tiene ni posee la capacidad, sea bendito el Señor para siempre, de determinar el momento en el cual él va a ser salvo. Ese momento de esa oportunidad lo determina Dios. Por su santa y soberana voluntad, Dios decide que hoy
Él te va a dar a ti la oportunidad de que seas salvo. Y hay gente que se va a perder. Y se van a ir al infierno sin desear irse al infierno. Pero se van a ir porque las oportunidades que Dios le dio, ellos no las aceptaron. Y después la buscaron, pero nunca la encontraron. Porque dejaron pasar lo que era la última oportunidad de parte de Dios para ellos. Por eso no se juega con esa experiencia maravillosa de sentir el toque de Dios en la vida de uno para ser salvo. Cuando usted siente esa cosquillita en su alma y en su corazón, sepa usted que eso no lo produce usted. Eso lo produce Dios en su alma. Eso lo produce Dios en su vida. A su nombre. Eso lo produce Dios en su vida. No se lo produce usted mismo. Y como usted mismo no se lo produce, entonces usted tiene que aprender a reconocer. Y yo estoy tratando de enseñarle a toda persona que esté aquí que no le sirve a Cristo, que usted tiene que reconocer cuando hay algo sobrenatural que está tocando su alma, que está tocando su vida. Y usted, lo único que usted tiene, que Dios le ha otorgado a usted, es la capacidad dentro de su voluntad humana para responder a la promesa de salvación que Dios le ha dado a todo ser humano. Pero tú no puedes crear ese momento en tu vida. Ese momento lo crea Dios para ti. Yo no fui salvo porque yo quise ser salvo. Quise porque lo acepté, pero yo no me creé la oportunidad. Dios me dio la oportunidad. Y cuando la oportunidad llegó, yo la acepté. Alabado sea Dios en esta hora. Pero eso quien lo da es Dios. Yo tengo gente sentada aquí oyéndome en esta noche, a los cuales Dios les ha dado en más de una ocasión la oportunidad de ser salvos. Y la han dejado pasar. Y hoy Dios les está dando una oportunidad más. Y tal vez la dejen pasar. Y tal vez un día digan, no, yo quiero, fíjate, yo estoy pensándolo bien, yo quiero ir a la iglesia para ver si siento esa cosita que he sentido tantas veces, porque ahora sí que yo quiero pasar al frente. Pero cuando vienen, no sienten nada. No sienten lo que ellos llaman esa cosita. Y cuando tú vas y le dices, mira, tú me dijiste que ibas a venir hoy para aceptar a Cristo, pero es que yo no siento nada. Yo no siento eso. Fíjate lo que... ¿Qué será? ¿Por qué será? Preguntan ellos. ¿Por qué será que lo que yo sentí otras veces hoy yo no lo siento? ¿Sabes por qué? Porque la oportunidad de salvación no la produces tú. La oportunidad de salvación se produce en el cielo. Y cuando llega esa oportunidad y toca las puertas del corazón del hombre, el hombre lo único que puede hacer es aceptarla o rechazarla. Y si la rechaza, puede ser que esté rechazando la última oportunidad que Dios le está dando a su alma. Y no lo sabe. Pero eso forma parte de la voluntad humana, una voluntad que está ahí y que Dios no va a violentar. Usted puede rehusar. O usted puede estar de acuerdo. El Señor le dijo al pueblo en el libro de Isaías capítulo 1 verso 19: si quisierais y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Pero ¿cómo le dijo? Si quisierais. ¿Cómo nos dice a nosotros? Si tú quieres. Si tú quieres ser salvo, yo te salvo. Esa es parte de la voluntad humana, el querer. Tú puedes estar de acuerdo con Dios y obedecerlo, o tú puedes rehusar y rebelarte contra Él. En el verso 20 del mismo libro y el mismo capítulo, Él le dijo: pero si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Santo Dios, a su nombre. Y esa voluntad
que tienen los seres humanos, hacer lo malo, al final determina lo que a ellos les va a pasar. En Oseas capítulo 5, verso número 11, hablando del juicio de Dios sobre el pueblo de Efraín, Dios decía: Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Él dice: yo traigo juicio sobre Efraín porque Efraín quiso. Su voluntad humana no andaba conforme con la voluntad divina. Cuando tu voluntad no anda conforme con la voluntad de Dios, hay problemas. Pero voy a seguir porque ahora estoy hablando de los pecadores ahora, ¿verdad? La voluntad determinó en el caso de Efraín la línea de acción que Dios iba a tomar. Esa voluntad debe estar autorizada sobrenaturalmente para responder a Dios. Y de esto es lo que yo he estado hablando. No es lo que tú no te creas oportunidades, Dios te la da. Por eso Cristo dijo en el capítulo 6, verso 37 del Evangelio de Juan: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quién da la oportunidad? El Padre. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Padre da la oportunidad y usted escoge aceptarla o rechazarla. Juan capítulo 6, verso 44, Cristo hablando nuevamente. Dice él: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Una vez más, ¿quién da la oportunidad? El Padre. Nadie puede venir a Él si el Padre no le da esa oportunidad. Y cuando el Padre da esa oportunidad, hay que aceptarla. En Juan capítulo 6, verso número 65, dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, no es cuando tú quieras, no es como tú quieras. Tú no escoges el momento, tú no escoges la hora. El tiempo, el momento y la hora lo escoge Dios. Yo tengo gente aquí que no le sirve al Señor. Hoy usted pudiera estar en cualquier otro lugar. Porque la persona que no le sirve a Cristo casi siempre se busca algo para hacer en un día como hoy. Pero usted decidió venir a una iglesia hoy. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios lo tocó. Porque Dios quiso darle una oportunidad. Y entonces usted usó su voluntad humana para aceptar la oportunidad. Algo que sintió en su corazón, que usted piensa que vino de usted, pero no viene de usted. Es Dios que le hace la invitación. ¿Por qué no vas a la iglesia hoy? Y usted dijo: bueno, hoy voy a despedir el año en la iglesia. Y usted piensa que fue usted. No, Dios te lo puso en el corazón y tú aceptaste la invitación. Yo personalmente, hay una persona que le hablé para que hoy estuviera aquí con nosotros, pero usó su voluntad y decidió irse a otro lugar en esta noche. Pero tuvo la invitación. Y aquí hay otras personas que Dios le hizo la misma invitación y usando su voluntad decidieron venir aquí hoy. Esa es la primera parte del proceso. Ahorita Dios te va a hacer otra invitación. Te va a invitar a aceptarlo a Él como Salvador. Y ahí tú tienes que decidir de nuevo si vas a aceptar la invitación más importante para tu vida, que no te la das tú, es Dios el que la da. Porque Cristo dijo: nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Ahora la voluntad tuya, la voluntad de Dios es que usted sea salvo. Esa es la voluntad de Dios, que usted sea salvo. Ahora usted al final va a escoger qué es lo que ha de pasar con usted. En Filipenses capítulo 2, versos 12 al 13, dice: por tanto, amados míos, ahora le está hablando a la iglesia, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y está hablando de la voluntad de Dios hacia nosotros como creyentes, para que nosotros nos ocupemos
de nuestra salvación con temor y temblor. Ahora fíjese bien, hermano, fíjese bien. En esta vida no hay nada más importante que encontrar la voluntad de Dios para nosotros. Y Dios desea que nosotros encontremos esa voluntad. La voluntad humana es una cosa, la voluntad de Dios es otra. Y el diccionario, hablándonos de la voluntad de Dios, nos enseña que la voluntad es la determinación, el deseo, el consentimiento, el asentimiento de Dios en cuanto a todo lo que existe en el universo. Cuando hablamos de la voluntad divina, estamos hablando de lo que Dios desea. Estamos hablando de lo que Dios quiere. Estamos hablando de lo que Dios consiente. Y estamos hablando de aquello a lo cual Dios inclina su pensamiento y su palabra. Y Dios creó al hombre para que el hombre viva en comunión con Él y haciendo su voluntad. Y el pecador, cuando está en la calle, no le importa la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos que tener presente en nuestra vida cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Porque conocer la voluntad de Dios nos va a evitar a nosotros muchos males. A su nombre. Hay quienes han hablado de algo que le llaman la voluntad permisiva de Dios. Hay quien dice que no existe nada como una voluntad permisiva. Pero sí existe porque Dios pudiera acabar con todas las cosas en un segundo. Y si no lo acaba es porque Él lo está tolerando. Y la tolerancia es parte de eso que Él permite. Y a eso es lo que se le llama voluntad permisiva. A cosas que Dios permite que ocurran por un lapso de tiempo, aunque todavía se sabe que Él no está de acuerdo con esas cosas. Por ejemplo, cuando Satanás atacó a Job, Dios no está de acuerdo con que Satanás nos ataque a nosotros, pero lo permite. Por ejemplo, con Balaam, Dios no estaba de acuerdo con que Balaam fuera hasta donde él quería ir, pero lo permitió. O por ejemplo con el divorcio. Dios no está de acuerdo en que los matrimonios se rompan y se destruyan por el divorcio. Pero sin embargo le permitió a Moisés dar carta de divorcio. Pero todavía dándole carta de divorcio a aquella gente, todavía Cristo aclara y dice que aquello fue permitido no porque Dios estaba de acuerdo con ellos, sino por la dureza del corazón de aquel pueblo. Son cosas permitidas por Dios, pero que Dios no favorece. Sea bendito el Señor para siempre. Ahora, Dios en los evangelios nos llama a nosotros y nos da ejemplo a través de Cristo, porque Cristo se nos enseña que actuaba no conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de su Padre. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Pues Dios tiene una voluntad para nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a comportarnos, a actuar conforme a la voluntad de Dios. Y el ejemplo nuestro es Cristo. Cristo decía en el capítulo 5, verso 30 del libro de Juan: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuántos me están oyendo? Mire usted lo que Cristo dijo ahí. Cristo dijo: yo no busco mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió. Ahora, si Cristo, siendo Dios mismo sobre esta tierra en su función de hijo, Él dice, yo no busco mi voluntad. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué voluntad es la que tenemos que buscar? Cristo mismo lo está diciendo, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Busco la voluntad del Padre. En el capítulo 6, verso 38 del libro de Juan dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es más, Cristo se alimentaba a sí mismo, haciendo la voluntad del Padre. Juan capítulo 4, verso 34 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que ustedes no sabéis. Entonces los discípulos se decían los unos a los otros, ¿le habrá acaso traído a alguien de comer? Y él contestó, alabado sea el Señor para siempre, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él decía, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Cristo en su tiempo sobre esta tierra estuvo centralizado en una sola cosa, hermano. Una sola. Hacer la voluntad del Padre. Y la Biblia dice que Él nos dio ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. ¿Ah? Jesús no hacía nada que no estuviera dentro de la voluntad del Padre. Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y Lucas confirma eso cuando nos lleva a la oración del Señor en el Getsemaní. Cuando orando Él dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo estaba sometido a la voluntad de Dios de tal forma, mi amado hermano, que no era lo que Él quisiera, sino lo que el Padre quisiera. Si puedes pasar esta copa, pásala. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y nosotros estamos aquí en esta tierra, la iglesia de Cristo está aquí en esta tierra para Cristo mostrar la voluntad de Él a través de nosotros al mundo entero. Pero nosotros, mi amado hermano, no estamos permitiéndole a Cristo controlar nuestra vida por su voluntad. Y tal vez porque no hemos aprendido. Pero mientras yo oraba a Dios en mi casa esta tarde, yo le decía al Señor, Señor, ¿y qué es lo que tú quieres sacar con este tema? Y el Señor me dijo, durante el año vas a desarrollar palabras y mensajes que yo te voy a dar para enseñarle al pueblo, para guiar al pueblo a conocer mi voluntad para ellos. Porque mientras más ellos conozcan mi voluntad, más victoriosos van a ser en su vida. Hay personas que no pueden vivir vida victoriosa porque todo lo que hacen en la vida, aunque están en la iglesia, aunque tienen una Biblia en la mano, pero constantemente están yendo en las decisiones que toman en contra de la voluntad de Dios para ellos. Santo Dios. Fíjese bien, hermano. Hay una voluntad del Padre para nosotros. Y nosotros tenemos la responsabilidad de conocer esa voluntad, de buscarla, de interesarnos en ella. Hoy en día se toman muchas decisiones. Nosotros como cristianos tomamos muchas decisiones sin buscar cuál es la voluntad de Dios para nosotros en las decisiones que nosotros estamos tomando. Y por no buscar cuál es la voluntad de Dios, cometemos muchos errores. Yo quiero que usted entienda que la voluntad de Dios debe manifestarse en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Hay personas que piensan que hay cosas en su vida que son tan simples y tan sencillas que Dios no está interesado en esas cosas. Y como Dios no está interesado en esas cosas,
ellos pueden estar tomando decisiones a lo loco en cuanto a esas cosas se refieren, porque para ellos son cosas sencillas. Pero no entienden que Dios quiere que nosotros coloquemos delante de Él las cosas más simples de nuestra vida. Porque lo que es simple, cuando no está en la voluntad de Dios, puede alejarnos a nosotros del camino que Dios ha trazado para nosotros. Las cosas empiezan pequeñas y terminan grandes. Cristo dice que se haga la voluntad de Dios. Venga a tu reino, dijo Él en Mateo capítulo 6, verso número 10. Y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Mire qué clase de oración. Dios quiere que de la misma forma que se hace la voluntad de Él en el cielo, por sus ángeles, por sus serafines, por sus querubines, que están ante la presencia de Él todo el tiempo. Él dice, de la misma forma que se hace tu voluntad en el cielo, que se haga esa voluntad así mismo aquí abajo en la tierra. Y si Dios quiere que se haga su voluntad aquí abajo en la tierra, los pecadores no son los que la van a hacer. Porque la voluntad del pecador es en contra de Dios y de su palabra. Los que están llamados a hacer la voluntad de Dios en esta tierra somos nosotros. Pero ¿cómo la vamos a hacer si no la buscamos? Si no indagamos, si no preguntamos, si no nos preocupamos por saber si los pasos que nosotros damos en esta vida están en la voluntad de Dios o no están. Por ejemplo, mire, hace poco yo hablaba con una persona que se mudó para cierta parte de Pensilvania. Me llamó pidiéndome un consejo. Dice que unos familiares quisieron irse para allá a vivir. El esposo de ella pues tomó la decisión de irse para allá. Se fueron para el lugar. Están allí hace yo no sé ni cuántos meses sin ir a una iglesia, porque en el lugar donde están no hay iglesia. Y entonces yo le dije, dígame en qué ciudad está usted. Me dio la ciudad, me metí en el internet, busqué la ciudad y busqué de los pastores amigos míos que yo conozco en Pensilvania, si a alguno le quedaba cerca, y el que más cerca le queda 2 horas. Y yo le dije, hermana, pero le voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes se fueron para allá, ustedes le oraron a Dios para preguntarle a Dios si era la voluntad de Él que ustedes se mudaran para ahí. Y me dice ella, pues mire, hermano Donaldo, le voy a tener que contestar que no. Porque lo que miramos fue que habían familiares que vivían aquí. Pues le voy a hacer una segunda pregunta, le dije. Y cuando se fueron a mudar para el lugar, ustedes se fueron a visitar primero el lugar, a investigar si había alguna iglesia que ustedes pudieran visitar. Porque si yo me voy a ir a vivir para un lugar, antes que buscar casa, quiero buscar iglesia. Porque a mí me interesa primero mi vida espiritual antes que cualquier otra cosa. ¿Ah? Pero primero, antes que buscar iglesia, tengo que buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Si es la voluntad de Dios que yo me vaya, no me vaya. Ahorita yo hablaba con la hermana Marilyn en el teléfono y me dijo algo que me dio ganas de reír. Como están habiendo ahora mismo estos amagues de ataque en aviones y todo eso, ella me dice a mí que alguien le dijo a ella, hermana Marilyn va a tener que dejar de volar en avión. Porque mire lo que está pasando. Y ella le contestó de esta forma. Ella le dijo, pues mira, no. Al contrario. A la gente le conviene que yo vaya en el avión. Porque si no me ha llegado mi día de irme con Cristo, el avión no se va a caer.